ahorita para la transmisión. No, hermano, Estoy paso también. todavía creo que ya no mucho más, ¿no? Entonces, disculpe, no sé si estoy, pero la dinámica es que usted me va a preguntar, yo respondo, y algunos aspectos tanto históricos como arquitectónicos, ¿no? Sí, sí, arquitecto, disculpen por los problemas técnicos, ya un ratito lo solucionamos. Sí, claro, aspectos arquitectónicos, aspectos históricos, claro, también entendiendo un poco la dinámica de las redes sociales, ¿no? Quizás resaltar lo más llamativo, ¿no? De quienes se encargaron o cómo fue la idea de diseñar de esa manera el monasterio de Santa Catalina, y la parte histórica también, ¿no? ¿Cuál es la relevancia para la ciudad de Arequipa? Inclusive creo que la denominación de la Roma de América también tiene que ver mucho con, digamos, con la parte religiosa de Arequipa, ¿no? Con las iglesias, con este monasterio, por ejemplo, ¿no? Que más allá de, digamos, de que ya hace mucho tiempo dejó de ser un lugar religioso, creo que su vinculación o su importancia creo que radica ahí, ¿no? En la parte religiosa y todo lo que ocurrió ahí desde que se creó. Entonces, sí, por ese lado va la dinámica, arquitecto. A ver, no sé si Ricardo, ¿me escuchas?
Claro. ¿Cómo están, amigos de Diario del Pueblo? Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este espacio de entrevistas para conocer un poco más de la historia, de la cultura y de todo lo que nos rodea aquí en la hermosa ciudad de Arequipa, aprovechando también que estamos en el mes de aniversario. Y esta tarde, esta noche, tenemos un invitado especial, quien es el arquitecto William Palomino Bellido. Él ha sido gerente del centro histórico del municipio provincial de Arequipa, es un arquitecto de profesión y actualmente ejerce la docencia en la Universidad Nacional de San Agustín, sobre todo en los cursos de Historia de la Arquitectura y en diferentes talleres que brinda en esta universidad reconocida de la ciudad de Arequipa. Y le damos la bienvenida. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a este espacio de entrevistas de Diario del Pueblo. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su gentil invitación, sobre todo para hablar de uno de los temas que apasiona a todo el mundo, que es la historia y aquellas cosas que nos depara los muros y nos depara el subsuelo y todo aquello que se ha ido construyendo y que algunas veces merece pues ser redescubierto. Claro que sí, arquitecto. Comentarle un poco que como parte de nuestra labor, digamos, difusora de los atractivos y aquello que nos enorgullece como arequipeños, estamos realizando un pequeño sorteo para que los jóvenes, los adultos también puedan conocer de manera didáctica y jugando un poco más de aquellos atractivos que se encuentran en el centro histórico de la ciudad. Y en este caso tenemos uno de los, digamos, atractivos simbólicos, tanto por su carácter histórico, también como por lo que allí ocurrió, ¿no? Por el carácter religioso que tenía. Y estamos hablando del monasterio de Santa Catalina. Para todas las personas que están viendo esta transmisión, vamos a realizar un pequeño sorteo de un digamos, un rompecabezas de 1000 piezas para que la gente pueda disfrutar de ello. Pero antes queríamos conversar con usted, ya que es conocedor de este tema, arquitecto, que nos comente un poco desde los dos lados, ¿no? Desde el ámbito histórico y también desde el ámbito arquitectónico. ¿Por qué este monasterio es tan importante, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional? Inclusive cuando las personas preguntan para viajar a Arequipa, creo que es uno de los atractivos que más se menciona, y imposible no visitarlo si como parte, digamos, del paseo que se pueden dar las familias, llegan a la Plaza de Armas, ¿no? Si nos podría comentar un poco cuál es la importancia histórica del monasterio de Santa Catalina, arquitecto. Bueno, acá tendríamos que mencionar que el convento de Santa Catalina lo podemos vincular a tres aspectos muy significativos: a la arquitectura, en primer lugar, luego a los hechos y acontecimientos de orden histórico y al tema urbanístico y territorial. Voy a comenzar con el último, y para muchos debe ser muy curioso que la calle Santa Marta y la calle Estilla recaben en los muros del convento de Santa Catalina, es decir, no son calles que continúan y llegan hasta la calle Bolívar, sino que hacen una especie de quiebre y luego realmente vuelven a recuperar su sentido. Y eso lo podemos apreciar también en el convento de la Merced, en el convento de San Francisco y, ojo, en el o en el templo de Santa Marta. Y eso se debe porque las 49 manzanas llegaban justo hasta ahí y eran una especie de límites. O sea, mientras que en Europa de la época renacentista tenía murallas para proteger la ciudad, en esta ciudad de Arequipa, de manera muy interesante, con una propuesta urbanística novedosa sobre el año de 1570 y como se puede segundo después, los límites quedaban diferenciados y identificados por los templos, es decir, la calle terminaba finalmente en un edificio religioso que a la vez servía como el límite de la ciudad. Entonces, el que quiera reconocer la arquitectura y el urbanismo del siglo XVI, o sea, de la fundación de Arequipa de 1540 al año 1600, fíjense que hasta ahí llegaba la ciudad de Arequipa. Ese era desde el punto de vista urbanístico, que es algo que muy poco se habla y se comenta, y es muy interesante ponerlo en relevancia. En el último trabajo que se hizo en la Juan de Dios y
encontramos vestigios de muros que se proyectaban en la calle Jerusalén, justo a un costado del muro del convento de San Francisco, en el colegio San Francisco. O sea, la calle no tenía ese ancho, era mucho más pequeñísima. Por otro lado, desde el punto de vista de la arquitectura, viene el hecho de que este es uno de los conventos en el mundo que tiene dos componentes. La articulación del claustro o el claurere. Claurere significa claustro. Y el concepto de granito, o se refugiaba. En el caso del monasterio de Santa Catalina, tenemos 7 patios o 7 claustros o claureles, ¿no? Como el patio, como por ejemplo el claustro mayor, para nombrar. Pero a la vez, el concepto de claustro y de la Disculpe, disculpe, arquitecto, que lo corte. Sí. Arquitecto, no sé si me escuchas, ¿está usted con el Facebook prendido? Porque se escucha retorno, se escucha eco. Bueno, no sé, a ver, no sé si ahora puede... está... A ver. Sí, dígame usted. Sí, a ver, no sé si puede hablar, por favor, porque hemos tenido un ratito un tema de eco y no se escuchaba. Bueno, no sé si ahora se me escucha mejor. Sí, ahora sí, arquitecto. Sí. Bien. Entonces, partiré de lo último, que es que el convento del monasterio de Santa Catalina está dividido en dos partes. Lo que da hacia la esquina de la calle Ugarte con Santa Catalina está compuesto de claustros, de patios que vienen de una expresión del siglo IV llamada claurere o clausura, o sea, un patio cuadrado donde se ubicaban las habitaciones que San Benito lo instituyó en esa época para que los monjes viviesen allí. Y la otra mitad del monasterio es una ciudadela, compuesta incluso de pequeñas callecitas que no siguen la línea recta, como por ejemplo el callejón Toledo, el callejón Burgos, el callejón Granada y el callejón Sevilla. Y ojo, el pasaje Burgos y el pasaje Sevilla coinciden, por ejemplo, con la acequia de Santo Domingo, de donde viene, por ejemplo, y paso a la parte histórica o a la leyenda urbana, donde viene pues ese mito que los padrecitos de la catedral pasaban por un túnel secreto y llegaban hasta las madrecitas de Santa Catalina. Y eso es cierto, porque existe un acueducto que tiene 1,40 m de alto y 80 centímetros de ancho. Y de seguro, cuando se hacía la limpieza de ese acueducto, entraban los trabajadores y se imaginaban, pues, de que los padrecitos hacían, pues, este recorrido y iban de Santa Catalina y se iban a la catedral. Ese es el famoso acueducto que va que pasa o denominado como el de Santo Domingo, porque ese viene desde la torrentera de San Lázaro, cruza la torrentera de San Lázaro, por Miche, luego la callecita Burgos y Granada tiene esa forma media curva, pero se ve porque debajo está una acequia que llega hasta la cocina, luego pasa por la calle Ugarte pasando por el pasaje de la catedral, porque el pasaje de la catedral era precisamente porque una ronda, porque ahí pasaba la sequía, luego venía hacia Santo Domingo, antes pasaba por la Compañía y salía más o menos a la altura de la Plaza Víctor Lira y llegaba hasta la Avenida Dolores. Y es allí donde esta historia urbana pues, nos cuenta cosas interesantes, pero que son registros históricos que probablemente no era por esa razón, pero que sí, digamos, despertaba mucho la imaginación de aquellos años, ¿no? Amén de que el convento fuera inaugurado el 10 de septiembre de 1579 por doña María de Guzmán, ¿no? Viuda de Hernández. Claro. Y ahora, bueno, tenemos también la participación de varias personas que están viendo esta transmisión en vivo por el Facebook de Diario del Pueblo. Y
una de las consultas que tienen es por qué, digamos, todo este espacio ubicado en el corazón de Arequipa, cuando uno ingresa, encuentra una diferencia significativa en el tema de los colores, sobre todo de, digamos, de los ambientes abiertos, también de los ambientes cerrados, que tienen una, digamos, una composición muy distinta. Eso fue una, digamos, ha ido variando durante el tiempo, tuvo un cambio en los últimos años, o es que siempre desde que se, digamos, desde que se empezó la construcción de esta ciudadela, de la habilitación de los claustros, siempre tuvieron esta, digamos, esta textura de color en las paredes, o cuál es la historia, digamos, de esta parte o de este elemento del convento de Santa Catalina, arquitecto? Bueno, el convento de Santa Catalina también es un libro abierto a la estética de la época. Cuando los edificios se construyen, estos tenían cinco, cinco actividades en el proceso de la construcción o cinco maestros de obra que intervenían, o alarifes, si queremos llamarlo desde el punto de vista de nuestra historia y referenciando a estos arquitectos de la época. Entonces, existía el maestro de cantería, que era el que tallaba las piedras, luego el maestro albañil, que es el que construía y edificaba los muros, el maestro carpintero de mayor, de lo que era el que hacía los armazones y los elementos para sostener la cimbra es la colocación de la madera para darle forma a las bóvedas, el maestro pintor y el maestro yesero. Y aquí viene una historia bien interesante. Por ejemplo, en la Compañía de Jesús existe un registro que nos dice que trajeron huevos de las islas y de la costa hacia la compañía. Y se pensaba que eso era para construir los muros, pero no es así, sino que era para sacar la lumina, que es la clara, para hacer las mezclas de las pinturas de las paredes y de las pinturas murales de los interiores. Y era muy usado, por ejemplo, el azul añil. En el claustro de los naranjos, por ejemplo, resalta el azul añil, ¿no? Pero en el claustro mayor, por ejemplo, está ese rojo naranja, ese ocre naranja, que son tierras naturales que se mezclaban con el objetivo de darle ese carácter especial al espacio, es decir, el color. Desde el año 1970, con Forga San Martín, es que se deja de pintar las fachadas y dejar la cara vista, porque existía una moda denominada la arquitectura orgánica que lo que hacía era expresar los materiales. Entonces, esta memoria de hace 40 años nos ha quedado hasta el día de hoy, pero no es la memoria histórica real de los edificios. En el barroco, que es cuando se construye el convento de Santa Catalina, todos tenían colores llanos, e incluso en algunos casos hasta se pintaba marmoreados, imitando al mármol, como si fuesen zócalos. Eso se llama el trampantojo, existió esa técnica en Arequipa. Y en los interiores se utilizaba decoraciones fitarias, es decir, decoración vinculada a las plantas. Se pintaba hojas, flores y algunos elementos que de alguna forma, digamos, le daban la expresión a ese renacimiento local denominado barroco, en el caso de Arequipa. Entonces, Arequipa no era sillar cara vista, en otras palabras, y Santa Catalina tuvo bien cuando se recuperó, no solamente recuperar la arquitectura, sino también la estética de la época, y entonces Santa Catalina es retroceder 400 años en la historia para ver cómo eran los interiores de las casonas y de los templos de la ciudad de Arequipa. Y finalmente, la técnica, por ejemplo, del pintado de la pintura mural, se utilizaban tres componentes. Una especie de estuque primario que se hacía con cal y arena. Es más, en el libro de Vitruvio se referencia que era utilizando tres de arena y una de cal, y luego una superficie pulida de cal. La superficie de cal arena se llama arriccio y la superficie de cal se llama entónaco. Y sobre esa superficie estucada, como la pared que está en mi espalda, muy blanca, es que se aplicaba como en un lienzo la pintura. La pintura mural, que era utilizada con algunas técnicas de los óleos naturales, como por ejemplo el uso de la albumina, que es la clara de huevo, para darle cierta firmeza y durabilidad a la pintura. Es decir, existían maestros pintores, en otras palabras, que tenían una técnica muy sofisticada
para poder hermosear los interiores. Y eso es lo que queda en Santa Catalina en sus claustros. Qué interesante, arquitecto, todo lo que nos comenta. Y ahora, justo ahora que estamos en el mes de aniversario de Arequipa, de la fundación de la ciudad, por ejemplo, el municipio provincial ha aperturado la visita gratuita a 3 de los museos que administra. Uno de ellos es el museo ubicado en la Plaza San Francisco. Y algo que llamó la atención, por ejemplo, en el recorrido que hicimos hoy día es que tiene un salón con fotografías de lo que ocurrió en el año 2001 en Arequipa, ¿no? El terremoto que devastó la ciudad. Y quería consultarle si es que en el terremoto de aquel año hubo alguna afectación al monasterio de Santa Catalina o no hubo, digamos, mayores daños a este atractivo, como sí ocurrió, por ejemplo, con la catedral y con otros espacios del centro histórico, ¿no? Bueno, sí tuvo algunos daños, sobre todo grietas en la capilla, en la iglesia, se presentaron unos agrietamientos. La iglesia tiene algunos elementos de obras de arte, ¿no? Entonces, allí de inmediato la preocupación fue poner en buen recaudo y se optó por los protocolos, que era llevar las esculturas a lugares protegidos por cajas de madera y envueltos, de tal forma que no sufrieran daños, ¿no? La zona denominada como el noviciado es la que mayor afectación tuvo y tuvo que hacerse algunas obras de reforzamiento y reconstrucciones. Luego también se aprovechó en ese año de completar, por ejemplo, una zona que quedaba antiguamente en la calle, en el pasaje Toledo, que correspondía a unas habitaciones que ahora son, por ejemplo, la cafetería de Santa Catalina. En esa obra, por ejemplo, se intervino no colocando reforzamiento de concreto armado. Fue una de las, digamos, obras como la Compañía de Jesús, en las cuales no se usó acero para reforzar, sino básicamente concretos estudiados para poder darle cierta firmeza. Y una de esas bóvedas, por casualidad, se hizo antes del terremoto, justo en la que es donde está la cafetería, y se la recompuso usando, bueno, en primer lugar, esa bóveda se cayó con el terremoto de 1960 y quedó a la mitad. Entonces esa mitad de la bóveda estaba desplomada, se usó un sistema hidroneumático, se lo colocó en su sitio y 2 días antes se completó la bóveda del día del terremoto. Y lo que comprobamos es que una cosa bien interesante es que las bóvedas no necesitan refuerzos de concreto, y ese fue uno de los testimonios muy, muy significativos. Pero volviendo a su pregunta, sí, tuvo algunos daños, pero no fueron tan significativos o tan importantes como en otros templos, en los cuales pues se vino abajo, por ejemplo, en la catedral, una de las torres, la torre del lado izquierdo o la torre de la epístola, y la del lado derecho quedó muy, muy dañada, ¿no? Otras como la de Santa Marta, el campanario rotó, en la tercera orden se tuvo que volver, perdón, en la tercera orden se tuvo que volver a reconstruir la bóveda porque quedó muy, muy afectada, y así en otras más que tuvieron que ser reparadas, ¿no? Y eso fue, digamos, la consecuencia del sismo del 23 de junio del 2001. Pero también los sismos en Arequipa han establecido de alguna manera las modas, ¿no? Es así, por ejemplo, que sobre el año de 1725 fueron algunos sismos importantes, y es ahí donde el claustro mayor del convento tuvo que tener ciertas, digamos, modificaciones y mejoras en sí mismo, ¿no? Entonces, los sismos muchas veces son catastróficos, pero también se han constituido en elementos de mejora para la arquitectura. Claro. Y finalmente, arquitecto William, queríamos consultarle si ha notado, digamos, que a nivel nacional, por lo menos yo tengo entendido de que no existe un monasterio, digamos, de tal
de tanta expansión como el monasterio de Santa Catalina? Usted que es un estudioso de este tema, ¿conoce si en otras regiones del país existe un monasterio así no con estas características, porque son totalmente distintas, pero digamos de la extensión como la que tiene Santa Catalina? Bueno, en realidad sí hemos tenido, por ejemplo, el convento de San Marcos en Lima, que ahora es parte de la Universidad de San Marcos y de sus zonas administrativas, ciertamente era mucho más grande, pertenecía a los jesuitas, era parte de los jesuitas, ¿no? Tenía más de 3 hectáreas, era muy grandote. Pero el monasterio de pero seguía los cánones de la arquitectura de los claustros, o sea, es decir, patios rectangulares y calles rectas. En cambio, Santa Catalina es casi 2 hectáreas, pero no sigue ese patrón. Santa Catalina es uno de los monasterios en el mundo, no en el Perú, no en Arequipa ni en el Perú, estoy hablando del mundo, uno de los monasterios en los cuales rompe la regla de la construcción del monasterio. Entonces, uno ingresa por la puerta principal, donde ya hace la imagen de Santa Catalina de Siena, un pequeño patio, que luego se pasa a una especie de patio alargado, rectangular, ¿no? Soportado por unos elementos que se llaman arbotantes, son unas estructuras que tienen más o menos esta forma, ¿no? Es un círculo incompleto que sostienen los muros, y luego de allí tenemos el patio de las novicias, que es un cuadrado perfecto, sigue el mismo patrón. Luego pasamos al claustro de los naranjos y tiene también la forma de un cuadrado. Y a continuación están los dormitorios de las monjas y continúa el claustro mayor, que también es un cuadrado. Entonces hasta allí el monasterio de Santa Catalina sigue el formato de los monasterios de la época y los protocolos, ¿no? Pero pasado estos 2 claustros ya aparece una ciudad, y una ciudad dentro de la ciudad, y eso lo hace excepcional. O sea, esa es la parte especial de nuestro monasterio. Entonces, si comenzamos de la parte oeste, comenzamos con el pasaje Toledo, que es una calle serpenteante que va a terminar hasta la lavandería. Y de allí de la lavandería nos encontramos con el pasaje Burgos, que coincide con la acequia de Santo Domingo, porque debajo está el acueducto de Santo Domingo. Y del pasaje Burgos a Granada y encontramos la plaza, una placita que tiene sus esquinas como si fuese una pequeña ciudad antigua, ¿no? Una ciudad medieval, ¿no? Y antes, claro, también tenemos el pasaje Sevilla. Entonces, esa otra mitad que es como una ciudad dentro de la ciudad y un monasterio con una ciudad amurallada, eso lo hace excepcional, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso es lo especial, que es que esa otra parte de la pequeña ciudadela, que no todas son de construcciones de bóveda, hay algunas que son de techos de palo y nudillo, de 2 aguas. Es así como también era la ciudad de Arequipa, comenzando la época de la colonia. De hecho está que en el terremoto que en la erupción del Guanaputina del año 1600, ya se menciona que fue tal la cantidad de ceniza volcánica que cayó sobre la ciudad de Arequipa, que los techos de 2 aguas y de tejas colapsaron por el peso. Entonces, cuando uno se imagina la ciudad de Arequipa, piensa que toda Arequipa siempre fue de bóveda, ¿no? Pero no fue así cierto, sino que Arequipa también, gran parte de las casonas, y no solamente de los edificios empobrecidos, sino de las casonas de los arequipeños ricos, algunas de ellas tenían construcciones a 2 aguas. Y entonces el testimonio de ello todavía queda en el subsuelo de las calles de la ciudad de Arequipa. Pero el mejor testimonio de cómo debió haber sido parte de la ciudad colonial es la del pasaje Toledo, donde encontramos construcciones de 2 aguas con tejas, construidas con techos de madera. Eso también es un libro abierto que nos hace recordar cómo fue el proceso de la evolución del estilo arquitectónico de la ciudad hasta llegar a ser la ciudad barroca y la ciudad neoclásica, que es pues lo que nosotros vemos todos los días, hecha de sillar, con pilastras y bóvedas, ¿no? Y la cual nos enorgullece porque también ese estilo forma parte de la manera como se construía
no solamente en la época de la colonia, sino que viene desde la época de los romanos, porque si me permite, la palabra manzana, significa conjuntos de mansiones. O sea, quiere decir que cuando en Latinoamérica se empezó a construir las ciudades, ese concepto no era usado en Europa, sino se originó en América Latina. Y entonces, las manzanas, ¿qué significa conjunto de mansos o de mansiones? O sea, quiere decir que dentro de cada una de las manzanas había palacios o palacetes, y eso fue, digamos, la expresión del urbanismo latinoamericano, que a su vez también se pueden apreciar en algunos edificios, algunos conjuntos que tienen de pequeñas casitas que se ingresa por un pequeño patio, y alrededor del patio habitaciones de las antiguas habitantes del monasterio. Qué interesante eso que usted menciona, ¿no? De que se pensaba antes que todas las construcciones de Arequipa eran en bóveda, pero no, esa teoría no es tan cierta. Arquitecto, queríamos que nos acompañe, le agradecemos mucho por por los datos, por la información para los jóvenes, para los adultos, para los niños que están viendo esta transmisión, y que nos acompañe en el sorteo que vamos a hacer justamente de un rompecabezas de más de 1000 piezas, es decir, que más o menos te podrías demorar una semana o un poco más armándolo, del monasterio de Santa Catalina. Para eso vamos a dar el pase a nuestro compañero Ricardo Llerena, que nos está ayudando en controles, para que podamos hacer el sorteo entre las personas que han cumplido con realizar los pasos correspondientes, volverse seguidores de la página de Facebook de Diario del Pueblo, y han etiquetado a sus amigos para participar de este sorteo. Así que, Ricardo, cuando estés listo, puedes ingresar a la transmisión para poder hacer el sorteo de este hermoso rompecabezas que llega gracias a Librerías Abril, que nos está apoyando con la difusión de la cultura aquí en Arequipa. Aló, Gustavo, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Yo te escucho bien correctamente. Ingeniero, ¿usted lo escucha, Ricardo? Sí, te escucho. Arquitecto, ¿me escucha? Buenas noches, arquitecto, y felicitaciones en verdad por el premio. Ya me había comentado Gustavo que lo han nombrado como uno de los personajes icónicos del Bicentenario. En verdad es un bastante orgullo por todo lo que está escuchando de la conversación, de la charla. En verdad se nota que sabe bastante, que cuántos años se habrá metido leyendo, estudiando ahí para, bueno, descubrir toda esta parte de la arquitectura que nos ha comentado. Como bien lo decía Gustavo, en este mes nuestro mes patrio, por así decirlo, de nosotros como arequipeños, bien arequipeños que somos, estamos regalando, gracias a Librerías Abril, unos rompecabezas de 1000 piezas. Créeme, yo recién acabo de comprarme también uno de estos rompecabezas para armar con mi hijita, y aparte de que las imágenes son muy, muy bonitas, como las personas que pueden estar siguiéndonos en la transmisión pueden estar observando, créanme, es muy, muy, están de un material muy simpático, y las fotos son extremadamente hermosas. Arquitecto, una consulta. ¿A los cuántos premios quiere que los elijamos? ¿2 al agua, 3 al agua o uno así a secas? Bueno, que sean 3 al agua para no perder la tradición, ya que estamos hablando de cultura y de costumbres, que sea pues 3. Listo, arquitecto. Entonces vamos preparando. Quería ya aprovechando, ya que estoy dentro de la conversación, hacerle unas preguntitas. Usted de repente, como enseña como docente en la universidad, ¿qué podría decirle a los chicos que se interesan o que quisieran estudiar arquitectura? ¿Cómo motivarlos? Porque ahorita nos están siguiendo algunos chicos que están preparándose para la universidad, que quieren elegir. ¿Qué podría decirnos sobre la carrera, sobre lo especial que es Arequipa en su arquitectura? Porque el otro día conversábamos, oye, por lo menos yo sigo bastante a esta chica, no sé si la ha visto, a esta youtuber, que habla de la arquitectura de España, de cómo hicieron Notre Dame de una manera bien didáctica, que lo acerca bastante. De repente usted, dentro de su experiencia como docente, de ese acercamiento que tiene con los chicos, con esto, ¿cómo los animaría a estudiar, o cómo podría hacer ver que Arequipa arquitectónicamente es una joya, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica, hasta donde yo tengo entendido? Bueno, a ver, yo más bien quiero resaltar algo muy importante. Arequipa siempre ha sido una ciudad destacada en la arquitectura. Para comenzar, acá
acá en la ciudad de Arequipa se empezó a construir en piedra de sillar, a diferencia, o sea, toda la construcción en piedra, todas las construcciones en piedra, a diferencia, por ejemplo, incluso de Lima, ¿no? Entonces comenzó con la obra de Gaspar Báez, allá por el siglo XVI, sobre 1547. Por otro lado, también hemos tenido insignes arquitectos que han sido formados en escuelas como la italiana y la misma Academia de San Fernando de Madrid, ¿no? Entonces tenemos allí a Spinoza, por ejemplo, que hizo la portada lateral de la Compañía de Jesús, ¿no? Una obra magnífica. Luego también lo hemos tenido a Blanco, que hizo la construcción del puente Bolognesi. Y por otro lado, ya entrando, por ejemplo, ya la República, hasta aquí estuvo Petris, y Petris fue quien fundó la Escuela de Arquitectura de San Luis en Santiago de Chile, que ahora pues es la tradición de la Escuela de Arquitectura más antigua, pero estuvo antes en Arequipa. También estuvo acá Barbieri con las escuelas de arquitectura y dibujo y cosmografía que quedaban sobre el siglo XIX, o sea, 1540, 1550, en San Antonio, en Miraflores, y se enseñaba arquitectura. Y por qué no hablar de Lucas Paulet, que hizo el primer monumento republicano y el más importante del Perú, que es la Catedral de Arequipa, o sea, reconocido como el mejor edificio neoclásico del Perú. Y además, la mejor y la más bonita plaza de Latinoamérica, que tenemos ese placer de ser concebida en nuestra plaza. Más tarde, pues hemos tenido arquitectos tan emblemáticos que han hecho obras tan significativas, como por ejemplo el arquitecto Pastor, Gonzalo Olivares, que han ganado premios internacionales, nacionales de arquitectura, y hasta hace 2 años, antes de la pandemia, Arequipa ha logrado 2 premios internacionales a la calidad arquitectónica. O sea, quiere decir que la ciudad de Arequipa ha mantenido durante estos 480 años o 481 años una historia y tradición arquitectónica de buen gusto. Nuestra arquitectura debe ser la mejor en términos académicos, y entonces todo aquel que se forme en esta linda ciudad de seguro será parte de esta tradición histórica. Y por otro lado, el ratio entre población y arquitectos está sobre los 2000, o sea, quiere decir que el arquitecto puede tener 2000 posibilidades para hacer arquitectura. En su vida no va a ser 2000. O sea, quiere decir que el trabajo está asegurado, ¿no? En otras palabras, porque muchos nos preocupamos, a ver, tendré trabajo, ¿no? Y entonces la relación ratio población-arquitectos se mide por la cantidad de habitantes que tenemos y las familias que se van generando, y el ratio hasta el día de hoy en relación a los arquitectos es de 2000 por cada arquitecto, ¿no? Entonces arquitecto, tenemos trabajo asegurado los aquellos que quieren estudiar arquitectura. Sí, trabajo asegurado muchísimo, y además va creciendo la ciudad cada vez más, ¿no? Cada vez más, se va haciendo más grande, más bonita, ¿no? Entonces, yo creo que no es una mala carrera, y además tiene sus especialidades. Yo, por ejemplo, estoy especializado en patrimonio, ¿no? O sea, no compito con mis colegas que hacen vivienda ni edificios comerciales. Yo básicamente hago patrimonio. O sea, quiere decir que en otras palabras tenemos arquitectos que se especializan en sonido, otros se especializan en decoración, otros en hospitales, otros en hoteles, etcétera, etcétera. O sea, la carrera es bastante amplia y es muy interesante, porque lo que hacemos nosotros es moldeamos el espacio, y si ese espacio es reconocido, de seguro va a quedar siendo patrimonio cultural, y eso es, digamos, una de las cosas que los arquitectos nos llevamos bien, porque lo que hacemos en algún momento podría ser considerado patrimonio de la nación o patrimonio del mundo. Listo. Muchas gracias, arquitecto, por su participación. Ahora sí, para no hacer más larga de repente esta transmisión, vamos a pasar con el sorteo. Para recordarle a todos los que nos están siguiendo, para ustedes hacerse acreedor, o para las personas que están entrando al sorteo, son aquellas que son seguidores de la página, han etiquetado a sus amigos y han dado compartir a la publicación que están viendo. Si es que no ganan, no se preocupen, vamos a ver otros sorteos, sobre todo por el mes aniversario. Este es el primer rompecabezas que estamos regalando, y como muy bien nos dijo el arquitecto, vamos a hacer los 2 primeros al agua y el tercero va a ser el ganador. Entonces, como ustedes pueden ver,
con toda la transparencia acá y teniendo el arquitecto William como notario, estamos seleccionando todos los participantes. Vamos a acomodarlo acá dentro de nuestra listita. Y ya está. Y ahora vamos a poner en esta página que hacemos sorteos en línea. Entonces, listo. Vamos a dar el primer sorteo. Entonces, Primero al agua. el primero al agua. Vamos a ver, con la cuenta regresiva de 5. Empecemos. Y el primero que se está yendo al agua es Daisy Noemí Forlov. Entonces, Daisy, querida Daisy, bueno, para la siguiente, no te preocupes, si no es ganadora, tenemos un premio especial para ustedes. Ya vamos a ir conversando, comunicando nosotros por medio del inbox de Messenger para darles a conocer. ¿Sí? Vamos a generar entonces el siguiente. A ver, ¿quién será la persona que también se va al agua? El siguiente desafortunado que se va. Bueno, como la vida misma, a veces se gana, a veces se pierde. Vamos a ir con la siguiente persona. Bueno, de todas maneras que esa transmisión está haciendo en vivo y queda grabado. La segunda persona que se va al agua es Karina Montes Enoki, ¿sí? Entonces es la siguiente persona que está yendo al agua dentro del sorteo. Y ahora sí, vamos con la última persona. Ahora sí, la que salga ahora de acá ganadora es la ganadora de nuestro rompecabezas que está llegando gracias a Librerías Abril. Un saludo especial para Evelyn Ricardo, que nos ha apoyado con toda esta promoción de los rompecabezas, netamente con atractivos arequipeños, y que vamos a seguir sorteando durante las próximas semanas, ya que este es el primer sorteo de más de 7 que se vienen y que los vamos a realizar durante el mes de agosto. Sí, entonces recordando todas las semanas, bueno, casi todas las semanas, todos estamos haciendo bastantes sorteos para todos los seguidores de nuestra fanpage de Diario del Pueblo. Así que si estás viendo esta transmisión en vivo, si te han pasado la voz o algo, suscríbete, afílate a nuestro canal de Telegram para que estés atentos no solo a las noticias más relevantes de Arequipa, sino también a los sorteos como este que estamos haciendo ahorita. Entonces, ahora sí, con fe, arquitecto, con fe, Gustavo, una sopladita para ver quién es nuestra ganadora. O ganador. O nuestro ganador. Entonces, este rompecabezas se va para Roxy Ali. Entonces, Roxy Ali, ya nos vamos a estar comunicando contigo por medio del inbox de nuestra fanpage para dar de conocer. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Gustavo. No sé si tendrán unas palabras finales ya para poder dar finalizado este pequeño sorteo, entrevista que hemos tenido, y invitarlos a nuestros seguidores a que estén atentos a los próximos sorteos y a las próximas actividades que estamos desarrollando en Diario El Pueblo. Sí, gracias Ricardo, arquitecto, de verdad muchas gracias por su tiempo con Diario El Pueblo, siempre también un diario reconocido y que forma parte de la historia de Arequipa. Bueno, anunciar a nuestros seguidores y también para el arquitecto que vamos a tener un sorteo esta semana. Vamos a dar a anunciar mañana, a más tardar, el día exacto de sorteo que vamos a realizar, y en esta ocasión va a ser un rompecabezas de la catedral de nuestra hermosa ciudad de Arequipa, que tiene, digamos, al igual que el monasterio de Santa Catalina, también sus propias particularidades y que también vamos a darlas a conocer en el sorteo que se viene. Arquitecto, le agradecemos de sobremanera por su tiempo y esperemos más adelante poder contar con su participación para hablar de otros temas relacionados a lo que usted domina, ¿no? Que es el patrimonio, y que es un título que Arequipa se ha ganado a pulso y que debemos mantenerlo, porque digamos que es parte de la historia y que también gracias a ello generamos ingresos para toda la actividad turística que se vive en estas fechas, y que seguramente después de la pandemia se va a incrementar mucho más
Arquitecto, quizás tiene algunas palabras para Diario del Pueblo, para los seguidores que nos han acompañado en esta casi una hora que hemos estado conversando. Muchísimas gracias, Gustavo, Ricardo, y también a toda la plana del Diario del Pueblo por la gentil invitación, y solo más bien darles una noticia que se está construyendo el primer museo, bueno, no es museo de sitio, el primer sitio arqueológico en la ciudad de Arequipa, a 5 minutos de la Plaza de Armas en el Parque Selva Alegre. Creo que con eso nos abre una historia novedosa, porque muchas de las tumbas de la arquitectura funeraria corresponde a la fase del horizonte del intermedio tardío, es decir, del año 1100 al año 1350. Así es que probablemente vamos a tener que redescribir un poco la historia y la leyenda de que se fundó por los incas. Pudo haber sido no la primera, sino pudo haber existido otra más anterior. Muchísimas gracias, y también desearles a todos los arequipeños, pues en este mes aniversario, pues un fraternal abrazo y cuidemos nuestro patrimonio. Listo, arquitecto, muchas gracias Ricardo, gracias a todas las personas que se han conectado a esta transmisión de Diario del Pueblo, y mañana les pedimos que estén atentos a las publicaciones que vamos a realizar durante el día. Vamos a dar a conocer el día exacto del próximo sorteo. Son más de 10 rompecabezas que tenemos para regalar a todos ustedes, así que si no han ganado en esta ocasión, sigan participando. La fe es lo último que se pierde, y estamos seguros que van a tener más opciones de poder ganar alguno de los próximos sorteos que vamos a realizar. Finalmente, un reiterado agradecimiento a Librerías Abril, a Evelyn, que nos ha apoyado bastante con esta campaña que ha emprendido Diario del Pueblo de revalorar los atractivos con los que contamos los arequipeños. Y nada, simplemente agradecer a todos ustedes. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego, amigos de Diario del Pueblo. Listo. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego, arquitecto. No se olviden de agregar también a nuestro grupo de Telegram, y nos vemos a la siguiente. Un gusto. Hasta luego.